Buen día, la explicación de este video tiene que ver con ejemplos de gráfica y ecuación de la parábola a partir de su foco y su directriz. Para comenzar, vamos a retomar la información que se vio en el video anterior, donde se dedujo la ecuación de la parábola a partir de la definición de la parábola, la cual es el conjunto de puntos que equidistan desde un punto fijo llamado foco a una recta llamada directriz. Con dicha definición se obtuvo el lugar geométrico llamado parábola. Y además se observó que si se coloca la parábola en el plano cartesiano, se tienen dos puntos notables, los cuales son el vértice y el foco. La coordenada del vértice sería el punto 0,0 y las coordenadas del foco 0,p, donde p sería la distancia que existe desde el origen al foco o la distancia del vértice a la directriz. Dicha distancia sería la misma. Y también se comentó que la ecuación de la directriz es y igualado a menos p, es decir, la ecuación para esta recta que es horizontal. Notemos que esta gráfica se obtuvo mediante la definición de parábola, pero lo que queremos ahora es realizar la gráfica en el plano cartesiano. Por lo tanto, vamos a proporcionar puntos en la gráfica y vamos a agregar, aparte del vértice, vamos a agregar 4 puntos adicionales. Y notemos que teniendo estos 5 puntos, podemos unir mediante una curva para formar la parábola. Y la pregunta sería, ¿cómo voy a obtener dichos puntos? Los primeros puntos, que están a la misma altura que el foco, los vamos a obtener mediante el segmento llamado lado recto. El segmento lado recto sería el segmento que cruza el foco y tiene como puntos extremos dos puntos de la parábola, el punto A y el punto B. La característica de este segmento llamado lado recto es que su longitud mide 4 veces p. Y como la parábola es simétrica, tenemos que del foco al punto de la parábola mide la mitad de lo que mide total, que es 4p. Por lo tanto, mide del foco a cada uno de los puntos 2 veces p. Y con esto observemos que podemos generar las coordenadas del punto A y del punto B. Partiendo del origen, nos movemos hacia la derecha 2 veces p y de manera vertical p unidades, con lo cual obtenemos las coordenadas del punto 2p, p. Y para obtener las coordenadas del punto B, a partir del origen nos movemos 2p unidades hacia el lado izquierdo y de manera vertical p unidades, con lo cual obtenemos el punto con coordenadas menos 2p, p. Y los otros puntos que tenemos en la parte superior los vamos a obtener mediante el proceso de sustitución. Notemos si proporcionamos un valor en la variable independiente y al sustituirlo en la ecuación podemos obtener un valor de la variable dependiente, es decir, tendríamos la coordenada x y la coordenada y de este punto. Entonces vamos a obtener este punto C por medio del método de sustitución y podemos hacer lo mismo para el punto D, pero notemos que no hay necesidad de volver a hacer el proceso de sustitución debido a que este punto sería simétrico en relación a este otro, es decir, la coordenada x cambia por un signo y la coordenada y sería la misma que la del punto C. Se acaba de expresar de manera muy abstracta o mediante lenguaje algebraico las coordenadas de los puntos, pero en los ejemplos vamos a utilizar desplazamientos horizontales y verticales para obtener los puntos extremos del lado recto y el proceso de sustitución para los puntos C y D. Veamos ejemplos de cómo obtener la ecuación y la gráfica de la parábola. Como primer ejemplo vamos a obtener la ecuación y la gráfica de la parábola cuyo foco es el punto 0,5 y su vértice es el 0,0.
Observamos que la ecuación de la parábola tiene la fórmula x al cuadrado igual a 4py. Ya que tengo la fórmula de la parábola, observemos que tengo que sustituir el valor de p. El valor p sería la distancia del foco al vértice, y observemos que este valor p sería justamente el valor de la segunda coordenada del punto. Por lo tanto, p vale 5 y por lo tanto puedo sustituirlo en la ecuación de la parábola. Con esto obtenemos la ecuación x al cuadrado va a ser igual a 4 por 5 por y. Simplificando la ecuación tenemos x al cuadrado va a ser igual a 20 por y. Y con esto estaríamos obteniendo la ecuación de la parábola. Como siguiente procedimiento vamos a obtener la gráfica de la parábola. Para esto vamos a proporcionar puntos de la parábola. Observemos que este punto sería un punto de la parábola que sería el vértice, pero se requieren otros puntos adicionales. Para esto vamos a ocupar la definición del lado recto. Observemos que el lado recto mide 4p. Con el lado recto podemos obtener dos puntos de la parábola. Por lo tanto, notemos que la distancia de los puntos al eje de simetría vale 10, porque el lado recto observemos que vale 20. Debido a que el foco tiene coordenadas 0,5, tendríamos que el punto A tendría coordenadas menos 10, es decir, me voy a trasladar 10 unidades hacia la izquierda, sería menos 10, y su altura sería de 5. Es lo mismo que la segunda coordenada del foco. Para obtener las coordenadas del punto P, observemos que del origen nos movemos 10 unidades hacia la derecha y 5 hacia arriba. Y entonces tenemos el punto 10,5. Para obtener una gráfica más precisa vamos a obtener dos puntos adicionales. Para esto vamos a ocupar el método de sustitución, el cual consiste en proporcionar un valor a la variable independiente, que es la variable x, y aquí voy a proponer el valor de 20. Observemos que 20 coincide con el 20 de la ecuación. Y entonces cuando sustituyo x igual a 20, tenemos entonces 20 al cuadrado va a ser igual a 20 por y. 20 al cuadrado es 400 y el 20 observamos que va a pasar hacia el lado izquierdo dividiendo, y por lo tanto tendríamos 400 entre 20 va a ser igual a 20. Con lo cual tenemos que la altura, es decir y, vale 20 unidades. Con lo cual obtenemos el punto C, cuyas coordenadas son 20,20. Observemos que hemos obtenido el punto que está del lado derecho, y por simetría vamos a obtener las coordenadas del punto D, cambiándole el signo a la X del punto anterior y conservando la misma altura del punto C. Como siguiente paso colocamos los 4 puntos en el plano cartesiano. Ya con estos 5 puntos podemos realizar la gráfica de la parábola y hemos reflejado el hecho que del foco al vértice mide P, en este caso vale 5, y también del vértice a la directriz mide 5. Y finalmente, como elemento adicional que complementa a la gráfica de la parábola, debemos escribir la ecuación de la directriz, que en este caso sería la ecuación y igual a menos 5. Con esto estaríamos terminando la ecuación y la gráfica de la parábola. Veamos un segundo ejemplo. Como inciso B vamos a obtener la ecuación y la gráfica de la parábola, pero comenzando con un dato diferente, que sería el lado recto que mide 12 unidades y el vértice que es el origen. Para comenzar describimos que la fórmula del lado recto es 4p y tenemos como dato numérico que el lado recto mide 12. Lo que quiere decir es que puedo formar una ecuación con la definición del lado recto y el dato que corresponde al lado recto, que en este caso es 12. Con eso se obtiene la ecuación lineal, la cual puedo despejar. El 4 que está multiplicando pasa dividiendo al valor 12 y tenemos que 2 entre 4 nos da 3, que es el valor de P. Con este dato podemos obtener la ecuación de la parábola, debido a que la ecuación de la parábola tiene la fórmula x al cuadrado igual a 4py.
Y notemos entonces que P vale 3 y 3 por 4 es 12. Y por lo tanto, en este caso, la ecuación de la parábola es x al cuadrado igual a 12y. Posteriormente vamos a realizar la gráfica de la parábola. Para esto vamos a observar de manera gráfica lo que se tiene. Notemos que el foco no se conoce. Lo que se conoce es de que el segmento que cruza el foco y toca dos puntos de la parábola se mide en total 12 unidades, por lo que del punto al eje de simetría mide 6 unidades del lado izquierdo como del lado derecho. También sabemos que la distancia del foco al vértice mide 3 unidades. Observemos que con esto podemos obtener las coordenadas del foco como a su vez las coordenadas de los puntos extremos del lado recto, los cuales pertenecen a la parábola. Las coordenadas del foco observemos que son muy sencillas de obtener debido a que el foco tiene fórmula 0,p, y si sustituyo el valor numérico de p tenemos el punto 0,3. Podemos ahora calcular los puntos extremos del lado recto. Nos situamos en el vértice y nos desplazamos 6 unidades hacia el lado derecho y 3 unidades de manera vertical. Por lo tanto tenemos el punto 6,3, mientras que el punto B, que sería el simétrico, su primera coordenada sería menos 6, mientras su segunda coordenada coincide con el valor de 3. Para continuar la gráfica requerimos otros dos puntos, punto C y el punto D, los cuales obtendremos con el proceso de sustitución y simetría. Notemos que como la ecuación tiene al valor 12, voy a proponer en la variable independiente el valor de x igual a 12. Con esto observamos que al sustituir nos quedaría 12 al cuadrado va a ser igual a 12 por y. Realizando la operación, 12 al cuadrado sería 144 y después el 12 que está multiplicando pasa dividiendo. Y entonces tenemos 144 entre 12 y nos da el resultado de 12. Notemos que con la propuesta de indicar el mismo valor numérico que tiene la ecuación, se tiene que tanto la coordenada de x como la coordenada y van a ser iguales. De esta manera tendríamos el punto C cuyas coordenadas son 12,12 y por lo tanto de manera simétrica tendríamos el del lado izquierdo que sería menos 12,12, es decir, estos dos puntos. Y con esto estaríamos teniendo 5 puntos en el plano cartesiano, los cuales podemos unir para formar la gráfica de la parábola. Como complemento podemos agregar que la ecuación de la directriz es y igualado a menos 3. Como tercer ejemplo tenemos que calcular la ecuación y la gráfica de la parábola, pero comenzando con el dato de que la directriz tiene la ecuación y igualado a menos 6 y el vértice también es el 0,0. Comenzamos observando que la ecuación de la directriz es y igualado a menos p, y como tengo este dato puedo igualar el valor menos p con el valor de menos 6 y por lo tanto tendríamos que p vale 6 unidades. Con el valor de p observemos que podemos obtener la ecuación de la parábola y por lo tanto sustituyendo tenemos x al cuadrado va a ser igual a 4 por p, que en este caso es 6 multiplicado por y. Simplificando tenemos x cuadrado va a ser igual a 24 por y. Tendríamos entonces la ecuación de la parábola. Procedamos ahora a realizar la gráfica de la parábola. Primero obtendremos los puntos extremos del lado recto y posteriormente los puntos adicionales a través del proceso de sustitución y simetría. Como trabajo previo a lo mencionado debemos calcular las coordenadas del foco y la longitud del lado recto. Notemos que la fórmula del lado recto es 4 veces p. Por lo tanto, el lado recto mide 24 unidades. De esta manera tenemos que la distancia del foco a cualquier punto extremo es de 12 unidades. Ahora calculemos las coordenadas del foco. Notemos entonces que el foco tiene fórmula 0,p y sustituyendo el valor de p tenemos que el foco tiene coordenadas 0,6
y por lo tanto el punto A tiene coordenadas 12,6, mientras que el punto B tendría coordenadas menos 12,6. Y continuamos obteniendo puntos adicionales para realizar la gráfica. Para este fin vamos a utilizar el proceso de sustitución. Observemos que vamos a aplicar el mismo criterio que en el caso anterior. Proponemos en la variable independiente el valor 24 que coincide en la ecuación, y observamos que al sustituir y despejar obtenemos que el valor de y va a ser lo mismo. Por lo tanto tenemos de esta manera que el valor c tiene coordenadas 24,24 y por simetría tenemos que el punto d tiene coordenadas menos 24,24. Con esto tendríamos los puntos aquí descritos, el c 24,24 y el d el menos 24,24, es decir, el lado simétrico. Ya que se tienen los 5 puntos de la parábola, se realiza la gráfica uniendo dichos puntos. Y con esto estaremos dando por terminada la explicación de este video. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.